Muchos de los ejercicios más interesantes que hemos hecho en el mundo han demostrado que las personas sí están dispuestas a caminar. Nuestra prioridad en realidad no debe estar en la eficiencia o en hacer menos tiempo en los traslados. Lo primero es la vida humana. Hay una mejor manera de movernos. Cómo coordinamos nuestros espacios, cómo negociamos el tránsito. Lo que quiero hablarles esta noche es de movilidad, territorio y la experiencia humana. Y estas preguntas que están aquí son una suerte de preguntas detonadoras por la cual quiero guiar un poco la plática, ¿no? Las preguntas es: ¿qué es la movilidad en términos territoriales? ¿Qué rol juega el movimiento en la ciudad, en la vida y en la experiencia humana? ¿Qué tiene que ver el movimiento con el espacio urbano construido y si hay una mejor manera de movernos? Me gusta empezar las conversaciones de movilidad con esta imagen. Esta es una piedra que está en un parque en Canadá, que muestra la erosión que puede tener el agua en un material pétreo, ¿no? Tenemos los 15 años, 25 y 50. Y como todos pueden ver, dependiendo de cuánto tiempo pasa el agua por un lugar, modifica esa piedra y hace un cauce. Y esto me parece muy representativo porque de alguna manera explica esta relación circular entre el espacio y los flujos, ¿no? Es decir, cuando un flujo pasa por un espacio, empieza a modificar ese espacio, pero una vez que ese espacio se modifica, entonces el flujo empieza a andar por ahí. Y esa reciprocidad entre los flujos y el espacio me parece que es algo que se da en la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza y nuestros espacios construidos también son parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, aunque evidentemente hay una voluntad detrás de ellos. ¿Qué es la movilidad en términos territoriales? Este es un mapa de los centros globales, digamos, de transferencia, que incluye puertos y aeropuertos, y de alguna manera lo que mide es la cantidad de viajes de personas y de carga en todo el mundo. Y esto me parece importante porque esto de alguna manera refleja como esa intención detrás de la movilidad, que es mover personas. Técnicamente la movilidad incluye también mover mercancía e incluso información, pero finalmente la mercancía y la información pues van a donde están las personas, ¿no? Entonces realmente lo importante es dónde están esas personas, y estas concentraciones se dan, los puertos más importantes es donde está la demanda más alta de viajes, pero también importante, donde se crean las fricciones menores. Las fricciones finalmente es ese tiempo, esa distancia que impide, que se opone a ese tránsito, y los puertos más grandes evidentemente son los que logran de alguna manera procesar esos flujos con una mayor velocidad, ¿no? Pero lo importante aquí es algo, que este es un tema que nos toca a todos. En todo el mundo vemos estas cosas, en todo el mundo es algo contra lo que nos enfrentamos. En términos territoriales también hay un continuo urbano que de alguna manera define cómo se ordenan las ciudades, pero lo más importante es la imagen de la derecha, que de alguna forma es cómo se ordena la ciudad a través de distritos, que aunque evidentemente la ciudad no es un árbol, sí de alguna manera se forman patrones territoriales en donde se van ordenando las actividades en el territorio. Pero finalmente la movilidad, como la pensamos en términos de fricción, es que queremos reducir esa fricción en términos de tiempo y en términos de costo y en términos de comodidad y seguridad, etc. Y generalmente por eso llegamos un poco a los medios motorizados, porque es la forma, digamos, más eficiente en cuestión del tiempo de cubrir una mayor distancia. Pero la pregunta es no solo el rol en estos términos funcionales de la ciudad, que es un poco ese mapa que les mostré, sino también la vida y la experiencia humana. Y me parece que muchos de los ejercicios más interesantes que hemos hecho en el mundo han demostrado que las personas sí están dispuestas a caminar y que sí incluso prefieren caminar y andar en bicicleta cuando las distancias lo permiten, cuando los espacios construidos lo permiten, son amables, accesibles y seguros, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes respuestas. Y esto también tiene que ver en cómo construimos entonces este espacio, pero en una escala mucho más grande. Regresando al mapa que les mostré, finalmente diseñamos estos espacios y creemos que hacemos diseños que no necesariamente son a escala humana, pero la verdad es que sí son a escala humana, porque
autobuses que usamos los diseñamos para que sean una escala humana, entonces nos metemos estas cajitas que sí tienen un diseño a escala humana y después todo lo demás por donde pasa ese autobús ya no está a la escala humana y ahí es donde le estamos realmente regando, ¿no? En nuestra mente de, digamos, diseñadores, inevitablemente diseñamos con la escala humana en mente, pero todo lo demás entonces no lo hacemos, ¿no? Por donde pasan esos vehículos es donde perdemos y donde realmente empezamos a crear víctimas de nuestro propio diseño, ¿no? Hay una mejor manera de movernos, un poco acelerando el paso para concluir. Me parece que quizá no es la mejor pregunta porque no es realmente la mejor manera de movernos, pero sí es un poco cómo coordinamos nuestros espacios, cómo coordinamos más bien cómo interactuamos en esos espacios, cómo negociamos el tránsito para que todos tengamos un espacio. Esto es un ejemplo en Bogotá, en esta plaza muy interesante que ha sido un ejemplo muy bonito porque ha logrado disminuir el límite de velocidad, pero súper importante, no ha tenido una sola fatalidad en 20 años. Y eso tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la cantidad de vehículos en el espacio, que sí tiene vehículos motorizados, pero solo tiene autobuses, y por la que pasan 10.000 pasajeros hora sentido. O sea, tiene un montón de gente, pero sí podemos diseñar esos espacios para que sean seguros, entendiendo que nuestra prioridad en realidad no debe estar en la eficiencia o en hacer menos tiempo en los traslados. Lo primero es la vida humana y una vez que podemos garantizar esa vida humana y que todos estamos seguros atravesando estos espacios, entonces ya podemos empezar a pensar en temas como el tiempo, en la eficiencia, en el ambiente, etc. Y esto es solo comercial, entonces si gustan bajar estas cosas está bien y si no también está bien. Muchas gracias a todos.